¿Cómo terminé viviendo en Japón? Parte 4. Japonízate con Rafi. ¿Qué tal, friquicillos? Aquí estoy después de un par de semanitas de descanso de cómo terminé en Japón, porque he estado grabando otras cositas sobre España y demás. Hoy he vuelto, continúo la saga donde estoy contando mi paso a paso en la vida, qué tuve que hacer para terminar viviendo donde vivo con este enano, y el otro que está más grande que hoy está por ahí. Si recordáis, en el último vídeo ya llegamos al momento decisivo. Ya llegamos a mi visado de estudiante y se acercaba el gran momento. En 2009, octubre exactamente de 2009, pude venir con visado de estudiante a vivir a Japón. Joder, qué difícil va a ser grabar el vídeo hoy, ¿eh? En octubre pude llegar y empezar mi vida en Japón. Ya os dije que para conseguirlo pues había estado trabajando y ahorrando para tener más o menos, yo tenía dinero para un año de vida en Japón. Para que os hagáis una idea, en la época eran más o menos unos 20.000 euros, ¿vale? Normalmente te gastabas unos 20.000 euros al año, porque hablamos de una época en la que el euro estaba a 120 o por ahí, no a 170 como está ahora. Entonces todo valía mucho más. Entonces, unos 20.000 euros más o menos ahorrados es lo que daba para un año, contando todo. Escuela, que casi es la mitad de ese dinero, más el alojamiento, más comida, más vida y demás. Mi objetivo era sobrevivir 2 años con el dinero de uno. ¿Cómo iba a ser posible? Pues aquí os voy a contar los secretos. Bueno, como sabéis, yo llegué sabiendo un poquitín de japonés, lo que ya había aprendido en los 3 meses que había estado estudiando en 2007, lo que había estudiado un poco por mi cuenta, pero poco más. O sea que prácticamente podemos decir que yo llegué a mi nueva vida de cero, ¿vale? Llegué con una maleta llena de ilusiones y poco más. No sabía nada, fui poco a poco aprendiendo. El primer mes fue durillo, entre que fui adaptándome a la vida, a los horarios. Cuando empecé las clases en CAI, me acuerdo que estuve un poco depre porque era todo muy raro, muy diferente. Todos mis compañeros eran de países raros que no hablaban nada, o sea, que hablaban entre ellos en inglés y a mí no se me daba bien. Y recuerdo que las primeras semanas fueron un poco jodidillas, hasta que ya le fui poco a poco pillando el ritmo a la vida nipona. Fui conociendo japoneses, japonesas y bueno, como digo, mi objetivo era sobrevivir todo lo posible. Yo no sabía si iba a querer ya quedarme a vivir para siempre. Estaba casi convencido de que sí, pero no lo podía asegurar. Como digo, yo no sabía qué iba a ser de mi vida. Yo había venido un poco en modo apuesta, a ver qué consigo. Si puedo quedarme los 2 años perfectos, si solo me quedo uno y me quedo sin dinero, pues mala suerte. Si me puedo quedar de por vida, pues mejor. Y así empezó la aventura. Los primeros meses bien, tranquilo, de relax. Quiero decir que sobre todo me centré en estudiar y aprender japonés todo lo posible para ya ponerme a trabajar o a buscar otras cosas. Y si tengo que pensar en los 2 grandes secretos que tuve en la vida para poder haber estado los 2 años que estuve al final, sería intentar gastar lo menos posible, pero de forma exagerada, o sea, comer muy poco, no salir casi nunca de juerga, intentar comprarme todo siempre lo más mega barato de segunda mano, lo más cutre posible. Perdí unos 10 kilos en los primeros 6 meses de vida en Japón, para que os hagáis una idea de la diferencia, sobre todo en tema de comida. Como digo, comí muy poco y luego ya fui un poco recuperándome. Y la segunda técnica, pues lógicamente, ganar dinero. Por un lado la intentaba ahorrar y por otro tenía que ganar. Entonces, pues sobre todo lo que estuve haciendo fue seguir organizando grupos. Como ya os dije, en 2008 ya había empezado a organizar algunos grupos guiados. Pues mi técnica para estos 2 años que estuve de visado fue hacer grupos en las semanas que tenía de vacaciones en CAI School. Cada 3 meses más o menos solíamos tener una semana, a veces con suerte 2, en verano más. Entonces pues intenté organizar algún grupillo entre trimestre y trimestre, ¿vale? O sea, no tenía ni un solo segundo de mi día libre, porque tenía todos los días de clase y luego cuando tenía una semana o 2 de medio vacaciones los aprovechaba para estar trabajando a tope, haciendo guiados para seguir ganando dinerillo. También empecé a dar clases de japonés, de español, perdón. Me empecé a dar clases de español, que cuando investigué un poco, pues vi que era una técnica fácil para sacar un poquillo de dinero al principio, cuando todavía no sabes mucho de nada. Pues mira, me apunté en varias páginas que era como de profesores particulares, cobraba creo que 2.000 yens la hora, si no recuerdo mal.
casi todos me solían pedir 2 horas, entonces pues casi todos los días hacía un par de orillas, no daba mucho, pero bueno, con 4.000, 5.000 yens al día, para que os hagáis una idea, pues era un mini sueldillo extra, casi siempre cuando terminaba las clases, pues por la tarde daba 1 o 2 clases, entonces bueno, digamos que eso me fue compensando un poco los gastos del día a día, más cuando conseguía hacer los grupos guiados, pues ahí ganaba más dinerillo, que se iba ahí a mi banco japonés en plan de rezando a los dioses que me diese suficiente. Y bueno, pues sí que me funcionó, porque ya digo, entre que intenté gastar lo menos posible y fui ganando un poquillo de un lado u otro, pues fui no gastando todo mi dinero, o sea, mis 20.000 euros esos que digo que tenía ahí no fueron bajando tanto, por lo cual pude estar un segundo año entero, ¿vale? 2 añitos completos que al final pude estar, y ahora ya sí que en el segundo año sí se me fue gastando casi todo el dinero que me quedaba, y sí podemos decir que vamos, que llegué al límite ahí. En los últimos meses estaba, aunque terminé trabajando en una inmobiliaria los últimos meses, con un sueldo ya más de verdad, tampoco mucho, creo que ganaba unos 110.000 yens al mes, pero bueno, estuve 2 o 3 meses, o sea, digamos que me gané, cuando ya estaba medio arruinado, los últimos meses gané un extra. Y bueno, ¿cuál era mi objetivo en la vida? O sea, ya después del primer año, sí, esto me flipó, me encantó, ya lo sabéis los que seguíais mis vídeos, empecé mis videoblogs una vez por semana contando lo que hacía y lo que no, y sí, Japón ya sabía yo que me iba a querer quedar, pero ¿cómo? Pues, como ya sabéis, desde el principio estuve buscando niponas, por si no lo sabéis, por si no lo sabías, pero tengo que decir que yo jamás busqué nipona en plan, así me caso y me dan un visado, ¿vale? Eso jamás se pasó por mi cabeza, ¿eh? Yo buscaba el amor. Yo era un enamoradillo, venía de ver animes románticos, Love Hina y todas estas cosas, entonces yo siempre había soñado con eso, con encontrar el amor, e ir paseando con una japonesa de la mano. Qué bonito, qué romántico, ¿vale? Y de ahí surgieron todos los archivos secretos. Fui conociendo a muchas japonesas loquísimas, jodidas de la cabeza, y mi enamoramiento por las japonesas fue bajando proporcionalmente al tiempo que iba conociendo más, ¿vale? O sea, yo empecé pensando que las japonesas eran todas mega perfectas, mega bonitas, y bueno, me di cuenta que estaban jodidas de la cabeza. O sea que, sinceramente, ya en los últimos meses de vida japonesa, yo ya estaba un poco hasta los huevos de buscar ya novia, pareja. Ya lo había intentado varias veces, no había funcionado del todo. Había tenido alguna novia medio larga, pero no había encontrado algo que dijese, hostia, pues sí, esto va a ser definitivo. Y se acercaba por el horizonte el final de mi viaje. Entonces me puse a buscar, o sea, como digo, yo nunca no buscaba pareja para tener una visa para poder quedarme, ¿eh? Como digo, la pareja era otra cosa, eso era tema romántico. Yo cuando ya me quedaban pocos meses empecé a mirar ya cómo quedarme. En la inmobiliaria donde estuve trabajando me querían hacer visado de trabajo, y yo estuve ya diciendo, ya lo he conseguido, me quedo. Pero resulta que no pudieron, porque no tenía estudios universitarios. Entonces, sin estudios universitarios, al final no fue posible que me hiciesen un visado de trabajo. Ahí ya se me jodió todo, cosa fina. Descubrí que si estudiaba en una Senmongaku, en una escuela de FP, formación profesional en Japón, sí que me podía dar, eso sí que me daba los estudios necesarios para poder hacerme un visado. Pero después de muchos cálculos vi que era casi imposible, porque valían una pasta, a mí ya no me quedaba casi dinero, como digo, de 2 años viviendo aquí no me quedaba casi, y era una exageración, claro. Como no había nada que me gustase, pues vi que eso tampoco era una opción, o sea que sí que hubo un momento de tensión, diciendo, pues no encuentro una forma de poder quedarme a vivir. Entonces yo ya sabía que en diciembre me tocaba. En diciembre de 2011 me iba a volver para España, porque mi visa de estudiante ya se acababa, pero por supuesto convencido que tarde o temprano terminaría volviendo y quedándome para siempre. Empecé a mirar otras posibles opciones, como por ejemplo ya abrir mi propia empresa, que fue por donde fui tirando. Pero bueno, el destino me tenía preparada otra pequeña sorpresita.
El 31 de agosto, exactamente, a falta de unos 3-4 meses para que se me terminase el visado, en una fiestecilla internacional de muchos japoneses con muchos extranjeros, me encontré casualmente a una japonesa que en momento de borrachera empezó a tocarme el brazo diciendo «¿Qué de pelos tienes? ¿Qué de pelos tienes?» Y yo dije «Pues sí que tengo muchos pelos, no sé quién eres, pero dame tu móvil y un día quedamos». Esa chica era Manami, la que sería mi esposa. Acababa de conocer a mi futura esposa y yo no lo sabía. De casualidad total, cuando me quedaban 4 meses para volverme para España y sin ya buscar novia, conocí a la chica de mi vida. Estas cosas que pasan en las películas pueden pasar en el mundo real también, ¿vale? Ya entonces empecé con Manami, ¿vale? Empecé más o menos, ya, pero cuando me estaba yendo, O sea, oficialmente como novios, yo me declaré a ella unos días antes ya de venirme para España. O sea que, vamos, por los pelillos, por los pelillos. Y ahora es cuando muchos estaréis pensando que... Qué suerte que conseguí a esa japonesa en el último segundo. O también otros estaréis pensando que ese es el momento decisivo en mi vida, haber conocido a Manami. Ese fue el momento que lo cambió todo o que consiguió que yo me quedase aquí. Pero yo estoy convencido de que el paso de conocer a Manami o de empezar con Manami nunca hubiese podido existir sin todos los pasos previos, ¿vale? Todo esto es una escalera, es un camino que va poco a poco, peldaño a peldaño. No es, pues mira, estaba en Japón y conocí a Manami, qué bien, ya me caso y estoy aquí gracias a porque me casé. Ese es, entre comillas, el paso final, un poco, pero yo no hubiese conocido a Manami si no me hubiese sacado un visado de estudiante. Vamos a empezar, si no hubiese aprendido japonés, ¿vale? Si yo no llevase 2 años aprendiendo japonés, no hubiese conocido a Manami. Y no lo hubiese conocido, a lo mejor, si no hubiese conocido a todas las niponas que conocí antes. También, un dato importante, que si yo no tuviese la experiencia de todas las chicas que conocí, ya supe cómo eran más o menos y cómo no. Quizás supe tratar de forma un poco diferente a Manami cuando la conocí por mi experiencia con otras chicas. Gracias a los 2 años que estuve aquí, como digo, no hubiese podido venir 2 años si no hubiese venido anteriormente los primeros 3 meses que vine en 2007 y posiblemente ni siquiera hubiese empezado esto si anteriormente, al año anterior, no hubiese venido como turista 2 semanas. O sea que todo es una pequeña cadena que se va uniendo pieza por pieza hasta llegar al punto definitivo, 31 de agosto de 2011, cuando conocí a Manami. Y es así que podríamos decir que es prácticamente el eslabón final que ya me unió definitivamente a Japón. Mira qué filosófico me ha quedado todo esto, ¿no? Hay que imaginar una cadena que poco a poco cada eslabón fue uniéndome un poquito más hasta que llegó Manami y me unió del todo. Y podríamos decir que más o menos ahí terminó mis 2 años de vida en Japón, ¿vale? Aprendí prácticamente todo el japonés que sé, por supuesto, luego al paso de los años he ido aprendiendo mucho más, pero en esos 2 años estuve aprendiendo todo el japonés que necesité en la vida para poder vivir en Japón. Hola. Español. Yo soy español y japonés. Yo español y japonés. ¿Qué quieres comer hoy? Patatas, salchichas, ¿Y qué más? hamburguesa. Ah, hamburguesa también, muy bien. ¿Y qué quieres beber? Patatas. Las patatas no se beben. ¿Qué quieres beber? Agua. Hamburguesa. Poco a poco va aprendiendo. Pues ya no me acuerdo por dónde me había quedado porque mi hijo me ha desconcentrado, pero estaba comentando que así terminaron mis 2 años de estudio japonés, aprendiendo todo el japonés que necesitaba saber, encontrando a la japonesa de mi vida, consiguiendo toda la experiencia que conseguí, trabajando en diferentes cosas, ganando dinero por lo, perdiéndolo por el otro. Y el 13 de diciembre, creo, de 2011, mi visa de estudiante se acabó y yo tuve que volver a España. ¿Para siempre? Yo ya sabía que iba a terminar volviendo, pero en ese momento, una vez más, todavía no sabía cómo, ¿vale? No tenía planes de casarme ni nada relacionado con visas de matrimonio todavía, porque estaba empezando con Manami, la había conocido hace 3 meses, ¿vale? O sea que no era mi objetivo buscar ya el matrimonio. Yo buscaba ya mirar cómo hacerme una empresa japonesa que ni siquiera sabía de qué. El tema de los guiados todavía no lo había pensado muy oficialmente.
¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en 2012? ¿Cómo terminaría mi vida tornándose hacia Japón definitivamente? ¿Qué puntos decisivos pasarían ese año? Bueno, entre ese año y el siguiente, 2012 y 2013, son los 2 años que estuve entre España y Japón, hasta que ya me terminé decidiendo definitivamente por Japón. Pero eso lo sabremos en el próximo vídeo, en la parte 5 de cómo terminé en Japón. Ya nos vamos acercando más al presente, ¿vale? Vamos ya por 2011-12, ¿vale? Para que os hagáis una idea, todavía quedan 12 años de aventura, pero bueno, los últimos años ya van a ser rápidos. Nada más, espero que os haya gustado, que mis hijos no hayan sido demasiado ruidosos, ahora están viendo la tele ahí como locos, entonces ya se han quedado tranquilos. Nos vemos la semana que viene. Sí, quizá sigo con la parte 5 o quizá otro sobre España, que tengo muchas cosas de las que hablaros. Sea como sea, aquí os espero la semana que viene.